Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 va a ser el primer versículo que hoy vamos a ver dentro de esta serie. No voy a parar la serie que comencé la semana pasada, porque creo que inclusive el tema que voy a ver hoy con ustedes, que sobresale de este versículo, tiene que ver con los padres también y con todos en general. Así que yo diría que este es el mensaje que todo hombre debe escuchar, y las mujeres también. Y se titula El espíritu del anticristo, ¿cómo identificarlo? Recuerden que la semana pasada comencé una serie, El anticristo en acción, y hablábamos de 3 categorías de anticristo. ¿Alguien recuerda? La primera, los muchos anticristos. Pero hablábamos que en segundo lugar Juan enseña acerca del espíritu del anticristo, y finalmente lo tercero que enseña es acerca de la persona del anticristo, que va a ser un gobernante que se va a levantar en la arena mundial al final de los días, si es que ya no estamos en esos tiempos y está por suceder. Ahora, en segundo lugar, hoy vamos a hablar acerca de esto, el espíritu del anticristo, y vamos a hablar de cómo identificarlo. Vamos a ir primero a Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Y quiero que leamos juntos. Dice la palabra de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han escuchado que viene y que ahora ya está en el mundo. Recuerden que lo leíamos la semana pasada y veíamos cómo Juan dice que el espíritu del anticristo no es que estará en el mundo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ahora déjenme enfatizar algo, y por eso vamos a entender por qué hoy esto se aplica a cada uno de nosotros. Porque cuando dice ahí el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, no está hablando de una influencia inmaterial que se mueve en el ambiente, que no vemos y que tiene influencia desde afuera en las personas. No es eso lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo con estas palabras: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Está asociándolo con una persona terrenal, con un ser humano de carne y hueso. Y está diciendo: todo aquel que niega que Jesucristo, es decir, Dios el Hijo, se encarnó en la persona de Jesús, ese es un anticristo, y en él está el espíritu del anticristo. Entonces, más que una influencia inmaterial, lo que está diciendo es que hay personas identificables que están siendo influenciadas directamente por un espíritu engañoso, tal como Pablo dijo que en los postreros días Dios daría permiso a un espíritu de las tinieblas para engañar inclusive gente dentro de la iglesia. Y eso mismo es lo que está diciendo Juan, con otras palabras, usando la expresión el espíritu del anticristo. Él está diciendo: ese espíritu que ustedes están viendo descrito en las escrituras vive dentro de los corazones. ¿Me hago entender? Entonces de eso vamos a hablar hoy. Quería poner esto bien claro en contexto, para que no pensemos que es como un virus que anda en el ambiente. Es más, tú sabes que voy a explicarlo con un virus. Porque sabes que los virus no andan en el ambiente. Los virus viven en las personas. Para aquellos de ustedes que tienen pánico a los ambientes, el virus es una proteína que no puede vivir en un ambiente. Tiene que buscar una persona y habitar en ella. Así que el Espíritu Santo me da una imagen a través de un virus. La diferencia entre una bacteria y un virus es eso. Una bacteria vive en el ambiente porque tiene vida propia. Un virus tiene necesidad de un cuerpo humano para habitar a través de las células. Y el espíritu del anticristo es como un virus que necesita de ti para habitar. Es decir, nosotros somos la puerta que se abre al infierno para que se mueva en este mundo las tinieblas. Satanás necesita un cuerpo para moverse en la tierra, y los demonios también. Y esos cuerpos se los prestamos los seres humanos, o sencillamente le negamos el derecho. ¿Alguien puede entender lo que Dios está diciendo a través de esta imagen? Muy bien. Algunas frases quiero compartirles en este día para aterrizar más el tema. David Wilkerson, que lo he mencionado muchas veces, escribió y dijo: ten cuidado con cualquier mensaje. Yo siento un ruido en el micrófono, ¿ustedes lo escuchan? ¿No? Soy yo entonces que está retumbando mi oído. Dice David Wilkerson: ten cuidado con cualquier mensaje que te quita la convicción de pecado, que produce en ti flojera espiritual, que te relaja suavemente y que te dice al oído: todo está bien. Todas estas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. Te lo leo una vez más, ahí lo tienes en pantalla. Ese hombre de Dios que en el 2011 se fue a casa con el Señor, declaró una gran verdad que muchas veces pasamos por alto. Dice: ten cuidado con cualquier mensaje que te quita la convicción de pecado, que produce en ti flojera espiritual, que te relaja suavemente y que te dice al oído: todo está bien.
Todas estas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. ¿Cómo identificar el espíritu del anticristo? Te va a decir que no tienes que arrepentirte. De hecho, una de las cosas para analizar que alguien está predicando el evangelio es que predica arrepentimiento. Invitarte a creer en Jesús sin arrepentimiento es un falso evangelio. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. Arrepiéntanse y conviértanse al evangelio. ¿Cómo predicaba Jesús su evangelio? Con arrepentimiento y conversión. Lo segundo no puede ocurrir sin lo primero. Por lo tanto, todo evangelio que te propone creer en Jesús sin arrepentimiento es un falso evangelio, y tal vez en algún momento nosotros hemos interpretado que ese es el mensaje del amor de Dios. No, el verdadero amor te invita al arrepentimiento, porque esa es la puerta a la transformación. Adrian Rogers, que también partió con el Señor, porque fue un hombre de Dios increíble. Recuerdo en Naples, la última semana de su vida, estar con un grupo de pastores mientras él enseñaba algunas claves para predicar, y ya enfermo con cáncer, con un poder increíble, este hombre predicaba la palabra. Y él dijo: una cosa es cumplir el propósito de Dios, y la otra es usar el nombre de Dios para cumplir mis propósitos. Ahí vamos identificando el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no apunta a los propósitos de Dios, sino que usa a Dios para cumplir los míos. Si en nosotros hay un deseo de fama, un deseo de gloria personal, un deseo de aplauso propio de los que estamos detrás del púlpito, de los que se sientan a escuchar una predicación, cualquiera que sea el caso o el lugar que ocupes, detrás de eso hay un movimiento raro que no es de Dios, sino del infierno. Y por supuesto, Spurgeon predicó lo siguiente y declaró lo siguiente: que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Y sobre esta frase quiero hoy poner la atención: que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta, porque, mis hermanos, ¿cómo identificamos el espíritu que se mueve en cada persona? Si el espíritu es inmaterial, es a través de la conducta. Lo que hacemos revela quién soy. Jesús dijo estas palabras: por sus frutos los conocerán. Es decir, que lo que yo hago revela quién soy. No lo que yo hago define quién soy, pero sí revela quién soy. ¿Me hago entender? Mis acciones no me definen, pero sí me revelan. Y sobre todo cuando estoy bajo presión, porque yo puedo actuar cuando todo está bien. Pero cuando hay presión y no puedo esconder mi carácter, la conducta revela el espíritu que está dentro de mí, o que puede estar dentro de ti. Y decía Charles Haddon Spurgeon que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Así que, ¿cómo podemos nosotros identificar el espíritu del anticristo? A través del carácter de las personas y de las conductas de las personas. Y para eso quiero ir con ustedes hoy a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17, donde Pablo habla acerca del carácter de los hombres en los últimos días. 2 Timoteo, capítulo 3. Ahí la cita la tienen en pantalla. Díganme amén cuando lo tengan, y esperen por mí que no he llegado. Ok, ya estoy ahí. ¿Ustedes también? ¿Quién tiene la Biblia abierta en 2 Timoteo 3, 1 al 17? Dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quiénes de ustedes anteriormente habían leído este pasaje de la Biblia? Algunas manos se levantan, otras no. Yo les invito a que intencionalmente comiences a buscar esta clase de pasajes de la Biblia. Tienen que ver con nuestros días, describen nuestra sociedad, nuestro mundo en el que vivimos hoy, y son una alerta profética de parte de Dios para que nosotros podamos caminar en la seguridad de la verdad de Dios y movernos al otro extremo, donde está Dios y donde están los que están con Dios. ¿El pueblo de Dios puede decir amén a eso? Entonces lo primero que hace Pablo es establecer un perfil de una persona, y por medio del carácter, dice un predicador, un ancianito que tiene ya poco más de 90 años, Danny Del Vecchio. Él es italoamericano, y Danny Del Vecchio en una de sus prédicas dice que el Pablo lo que está haciendo aquí, porque dice que él es pintor, este predicador, él dice: yo veo a Pablo por el Espíritu Santo pintando un retrato del rostro del anticristo. Con cada una de estas características, de este carácter, de este perfil, lo que está haciendo Pablo es pintar el rostro de quien será el gobernante mundial al final de los tiempos. ¿Y cómo lo hace? Describiendo a una sociedad y describiendo a un mundo que estará abierto para que alguien semejante a ellos se levante y los gobierne. Alguien bien dijo que cada país tiene el gobernante que se merece. Así que si nos quejamos por los que gobiernan nuestros países, tenemos que ir a la raíz del problema, porque la raíz del problema no es el gobernante, es la nación. Alguien debería decir: ay, ay, ay. Ese último gobernante que se levantarán no va a ser el problema del mundo, sino que el mundo va a ser el resultado de levantar a un hombre con esas características. Porque el mundo primero tiene esas características. Y hay algunas cosas que el apóstol Pablo revela aquí. Lo primero que dice, que yo quiero resaltar en los primeros versículos, versículos 2 hasta el 4, en la primera parte, dice que son amadores de sí mismos. Otras versiones, como la versión internacional, dicen egoísta. ¿Quién es un amador de sí mismo? Es una persona egoísta, alguien que piensa en él o en ella en primer lugar, sin que se den cuenta. Mira a esa clase de personas que están en este lugar. Están que ni se mueven, ¿eh? Tienes miedo de cuando tú mires al otro tenga el teléfono con la pantalla para que te veas a ti. Porque mis hermanos, yo pregunto, ¿quién de todos los que estamos aquí puede levantar la mano y decir: yo no me amo a mí en primer lugar y amo a los demás? No es natural amar a los otros. Ni tan siquiera es natural amar a Dios antes que a nosotros. Si no, mira a un niño cómo llega a donde están los demás niños jugando, y cuando ve un juguete y el niño está inmaduro todavía, ¿qué hace con ese juguete? Se lo arrebata a los otros niños y lo quiere para él. Y si se lo intentas quitar, comienza con una perreta a dar gritos porque es mío, es mío, es mío. ¿Qué denota eso? Que desde que nacimos estamos revelando que tenemos un corazón egoísta y lleno de nosotros mismos. Claro, cuando es pequeño nos reímos y con un poquito de pena decimos: perdónalo, es que está chiquito. Lo malo es que cuando crecemos lo seguimos haciendo. Somos egoístas por naturaleza, lo cual quiere decir que cuando la Biblia describe el carácter de las personas, hombres y mujeres, en los últimos días, nos está describiendo a todos. Y lo que está diciendo es que esa característica del ser humano que viene desde el Edén y que ha venido acompañándonos hasta el día de hoy, lo que sucederá es que en la medida que pasa el tiempo aumentará. Y mira todas las descripciones que hace Pablo en los versículos siguientes, o a partir del versículo 2, que surgen de esta primera característica. Dice: habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego los describe, dice: son avaros. ¿Qué es la avaricia?
La avaricia es el amor al dinero, pero sobre todo es cuando yo retengo lo que es de mi posesión, porque tengo temor a perderlo y no quiero compartirlo. Vanagloriosos. ¿Qué es la vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? Sírvete un vaso de Coca-Cola y verás cómo se llena la mitad o más del vaso de espuma. Eso es semejante a la vanagloria. Es la vida que está mostrando que está llena cuando en realidad está vacía. Dale unos minutos nada más y verás cómo el vaso se queda semi vacío. Esa es la vanagloria, mostrar que somos lo que no somos a través de lo que poseemos o debemos. Si no lo entendiste después, cuando te llegue el bill de la tarjeta de crédito te enterarás. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Esta es la mayor expresión del orgullo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y Pablo continúa y el Espíritu Santo sigue diciendo las características de esta persona. Pero todo comienza con el egoísmo como una raíz principal. Yo primero, yo segundo y yo siempre. ¿Los conoces? ¿Viven en tu casa? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Cómo podemos hacer que sea arrancado de nuestros corazones algo que realmente la Biblia describe, que va a describir a la última generación y a las personas en los últimos tiempos? Lo único que podemos hacer para evitarlo es nacer de nuevo. Jesús dijo, este es el primer gran mandamiento. ¿Cuál es? Tú lo sabes de memoria. ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, en fin, todo lo que eres, que ame integralmente a Dios. Y luego dice, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Fíjate, de la ecuación no queda arrancada la idea de amarnos a nosotros, sino que en la misma medida que nos amamos a nosotros, amemos a los demás. Pero yo te pregunto, ¿cómo podemos amar a Dios y cómo podemos amar al hermano o a la persona cercana a nosotros? De la manera que nos amamos a nosotros. El milagro es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, si lo sabes, dilo de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para evitar ser parte de esta generación amadora de sí mismo, tenemos que darle lugar al Hijo de Dios a nacer en nuestros corazones y que su Espíritu nos llene. Y aún en Cristo, nosotros tener la seguridad de que estamos conectados a Él, porque cualquier indicio de egoísmo es un indicador de que me estoy llenando de mí y del mundo y me estoy vaciando de Cristo, a quien digo servir como mi Señor y mi Dios. ¿Alguien está aquí conmigo en este lugar? Lo segundo que Pablo enfatiza en la segunda parte del versículo 4 es que esta gente será no solamente amadora de sí mismo, sino amantes de los deleites. Mira cómo dice el versículo 4. Serán traidores, impetuosos, infatuados, pero luego dice amadores de los deleites más que de Dios. En el comentario bíblico Enduring Word dice, el Salmo 16:11 dice esto: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo vieron? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero luego dice el comentarista, pero tenemos que elegir entre el amor al placer y el amor a Dios. Vivir para Dios le dará muchos placeres, pero solo vendrán esos placeres cuando usted ame a Dios primero y se niegue a amar a los placeres. ¿Están viendo ustedes lo que está diciendo aquí? ¿Cómo yo puedo evitar ser un amador de los deleites más que de Dios? Es por medio del poder de la negación. Y aquí entonces sale la revelación de Jesús. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? ¿Recuerdan esas palabras? ¿Alguien quiere ser mi discípulo? Y me imagino la multitud que estaba alrededor. ¡Sí! Queremos pan multiplicado. Y queremos peces multiplicados. Y queremos ser sanos y no enfermos. Queremos comer lechón. Ah, no, eran judíos, no comían lechón. Queremos comer cordero y que no nos suba el colesterol. Porque tú eres el sanador. ¿Quién no quiere ser el discípulo de un Señor que levanta muertos, que da vista a los ciegos, que levanta a los paralíticos, que multiplica comida, que mantiene a la gente sana? Dígame, ¿quién no quiere ser un discípulo de ese Cristo? Pero luego él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y ahí están todos expectantes. Ahora lo va a decir, ahora lo va a decir. Una ofrenda de $1000. Y él dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame.
Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y crucificarse. Y la cruz no es una suegra. Bueno, hoy es el Día de los Padres. La cruz no es un suegro. Vamos a dejar a las madres tranquilas. La cruz es el yo. Es morir a mí mismo. Es ponerme a mí allí y decir, a partir de este momento voy a practicar el poder de la negación. Porque un discípulo de Cristo tiene deleites personales, tiene deleites propios, tiene placeres que lo están alando. Pero cada vez que esos placeres están revelándose, el Espíritu de Dios, si has nacido de nuevo, te va a decir, pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere esto otro. Y el poder de la negación por la obra interior del Espíritu Santo se va a activar en tu vida y se va a afirmar un poder sobrenatural que le va a decir no al deleite de las cosas terrenales y sí al deleite de la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo? Y ahí volvemos al mismo punto. ¿Quién lo puede lograr? Uno que ha nacido de nuevo. Lo que Jesús estaba diciendo es, para tú realmente ir a la cruz personal, tú tienes que haber confesado al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador y haberte arrepentido y nacer de nuevo para luego vivir crucificándote en el camino de tu vida. ¿Y qué hacemos, Angie, con el churrasco, verdad? ¿Y qué hacemos con eso? Eso está incluido. Eso es parte de lo que Dios te permite. No lo llevemos al extremo. Está hablando de tú sabes de qué deleites está hablando. Tú sabes de qué encrucijadas de la vida está hablando. De qué decisiones debemos tomar entre ir en la dirección de nuestro corazón y que el mundo nos ofrece e ir en la dirección de Dios. Estas personas se caracterizarán porque amarán más su propia vida que la vida de Cristo y amarán más sus deleites personales que el deleite en la presencia de Dios, en el cual hay plenitud de gozo. ¿Estamos aquí todavía, iglesia? Y lo tercero que describe Pablo para mí es lo más revelador, porque cuando tú lees todas estas características, ¿en quién estás pensando? ¿En qué clase de personas? ¿Estás pensando en un creyente o en un incrédulo? Te lo leo una vez más para que lo pongas en contexto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los seres humanos, la palabra hombre ahí está en primer lugar hablando de seres humanos, más que de varones. Los seres humanos serán amadores de sí mismos. Miren las características, presten atención. Amadores de sí mismos, es decir, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A quién describe? ¿A un incrédulo o a un creyente? A un incrédulo. Define a alguien que está dentro de la iglesia o que vive afuera de la iglesia. ¿Describe al mundo o describe al pueblo de Dios? Pero luego dice la Biblia, versículo 5 de 2 Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quiénes son estos que tienen apariencia de piedad? Tú no los encuentras en el club la noche del sábado. Digo, tal vez están ahí, pero el domingo por la mañana vienen y se ponen una corbata, una Biblia más grande que esta debajo del brazo, si es posible un saco. Su lenguaje da deseo de vomitar, porque es extremadamente religioso. Perdónenme. Pero sabes que yo inmediatamente pongo las alarmas cuando alguien, todo su vocabulario es extremadamente religioso. Y no puede decirme una frase coherente sin meter en el medio. Gloria a Dios, aleluya, amén. Perdónenme todos los que están allí que hablan de esa manera. Perdónenme, a lo mejor lo haces sinceramente y no quiero criticarte. Pero he visto tantos que hablan con gloria a Dios, aleluya, amén. Y el sábado en la noche están deshaciendo y el resto de la semana golpean a la mujer, miran a la mujer ajena, tienen relaciones fuera del matrimonio, se roban el dinero del negocio. Llegan tarde al trabajo y dicen que era porque estaban en un ayuno espiritual. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque ¿cómo nosotros podemos discernir un espíritu? A través del carácter. No es lo que tú dices, sino lo que tú haces, lo que revela quién tú eres. No son tus palabras extremadamente religiosas del argot y del vocabulario de la iglesia, sino es la revelación de Cristo honesta y sincera, a veces con pocas palabras, pero con muchas acciones, la que revela que estás en Él.
No se sientan ahora cohibidos, pueden decir amén los demás también, pueden decir gloria a Dios. Hay momento para todo, pero yo me estoy refiriendo a aquellos que quieren impresionar a los demás con apariencia de piedad. No podemos vivir de las apariencias, ni tan siquiera de las apariencias de piedad. Tenemos que vivir realmente siendo piadosos. La palabra piadoso viene de la palabra pío, que quiere decir santo, no es de pollito. Yo soy pío, pío. En la década de los 90, Leo y Hazel Glees fueron asesinados. Era una pareja de más de 90 años. No de casados, de más de 90 años de edad. Fueron asesinados. Y en su funeral, el pastor de ellos, de los Glees, su pastor John Canning, dijo estas palabras: para mí, este es el momento más doloroso de mi vida. Era tan cercano a los Glees que llegué a llamarles mamá y papá. Y decía esto, los testigos que estaban ahí dicen que lo decía con lágrimas en los ojos, profundamente tocado. Y la gente se sintió tocada por el testimonio de este pastor, que había llegado a amar a estos ancianos como si fueran sus propios padres. Sin embargo, 6 semanas después, el pastor Canning era llevado a la cárcel y más tarde declarado culpable de asesinar a la pareja. Los ancianos habían descubierto que su pastor, abusando de la confianza de ellos, les estaba robando sus ahorros. Y cuando lo confrontaron, este los asfixió con sus propias manos. Y él mismo lo reportó a la policía con sangre fría 24 horas después. Como si se lo hubiera encontrado en esas condiciones. Hablando acerca de este caso, el detective Phil Raymer dijo lo siguiente: esta es la cosa más despreciable que he escuchado. De todas las personas en el mundo en las que uno pudiera confiar, en primer lugar se encuentra su pastor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy muchos falsos cristianos con apariencia de piedad nos están estrangulando y nos están asfixiando, no con sus manos, pero sí con sus acciones diabólicas. Y nosotros tenemos que ganar discernimiento. Esa es la responsabilidad que yo tengo hoy al pararme y predicarles de este tema. Porque tú tienes que velar por tu propia vida y por tu propia casa. Y dejar de ser un niño espiritualmente hablando y una niña espiritualmente hablando. Y ganar madurez a través de las escrituras. Y saber lo que la Biblia dice y los perfiles que describe de los falsos. Entonces tú vas a ver que una de las cosas que les gusta a las personas falsas es aparentar. Aparentan santidad. Y la santidad es para esconder todo lo perverso que hay detrás de ellos. ¿Estamos aquí? ¿Qué podemos hacer tú y yo para evitar eso? ¿Cuál debe ser la postura de nosotros como creyentes a estos falsos cristianos? Ante estos falsos cristianos. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, que era un verdadero creyente. Le dice, en primer lugar, evítalos. El primer consejo de la Biblia es evitar a todo el que tenga todas estas características, pero encima de todo esto, amor propio exagerado, etcétera, 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 se viste de una apariencia de piedad y te hace parecer que es el super creyente o la super mujer de fe. Y dice Pablo a Timoteo, evítalos. Hay una tendencia en la iglesia moderna a malinterpretar el amor, que pensamos que si nosotros no queremos comulgar con alguien, me falta amor. La Biblia dice que cuando realmente alguien no quiere estar en la comunión de Cristo, tú y yo tenemos la responsabilidad, por amor al verdadero cuerpo de Cristo, de evitar la mentira. Versículo 5, lo leo para que ustedes lo vean. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice contundentemente, a estos evita. No te juntes con ellos, no les oigas el cuento, que no te hagan cosquilla en los oídos, porque poco a poco con su sutileza te moverán de la posición en la que estás y terminarás siendo como ellos o víctima de ellos. Si no, pregunten a los sobrevivientes de la secta de David Koresh cómo los fue envolviendo hasta que terminaron ahí en Waco, en una casa, viviendo todo, entregándole a sus niñas y a sus esposas, porque el ungido de Dios lo demandaba. Pregúntenle a los seguidores de la Luz del Mundo en México, cuyo
ahora mismo líder está preso en California. Y pregúntenle a tantos otros que en algún momento, porque se cegaron con el hombre, siguieron como si este fuera la voz de Dios. Solamente uno es Dios encarnado y se llama Jesucristo. Solamente Dios es uno solo. ¿Sabes qué decía Spurgeon? Cómo identificar a un falso maestro habla más de él que de Cristo. Yo oro, yo ayuno, yo doy, yo. Identifícalos de esa manera. Ustedes que muchas veces están en YouTube y todos que vemos predicadores por todas partes en la televisión, tienes que mirar de quién hablan. ¿De quién testifican? Porque la Biblia nos enseña que hay uno solo al cual hay que testificar de él, anunciar, proclamar y levantar. Se llama Jesucristo. Segundo consejo que nos da la palabra es que debemos conocer el modus operandi de estos falsos cristianos. Miren lo que dicen los versículos 6 al 8 de 2 Timoteo 3. ¿Ya estás ahí? De estos son los que se meten en las casas. Les encantan visitar a las personas. Y hoy hay una cosa en la generación actual que nos encanta que alguien nos reconozca, que te llamen, que te visiten, y no nos damos cuenta de que esa es la puerta abierta al enemigo. Versículo 6 dice: estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas. Inclusive hoy no tienen que ir a visitarte, hoy a través de YouTube se meten y tú les abres la puerta. Entra aquí, vamos a sentarnos. Y a veces te duermes en una prédica en tu iglesia, pero estás 3 horas escuchando a alguien en YouTube y tu corazón se... No digo que todos los predicadores, porque nosotros estamos subiendo el mensaje a YouTube, no. Lo que te quiero decir es que hay que tener mucho discernimiento y tener mucho cuidado. Estos son los que se meten en las casas, y perdónenme las mujeres, pero aquí habla de ustedes específicamente. Aquí sí no puedo decir que está hablando genéricamente de la raza humana, está hablando de mujeres. Estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas. Y Pablo usa una expresión bastante despectiva: mujercillas, cargadas de pecados. Ellas son de la iglesia, ellas están dentro de la iglesia, pero están cargadas de pecado, están arrastradas por diversas concupiscencias, tienen deseos dentro de sus corazones equivocados, no andan buscando glorificar a Dios. De hecho, dicen los comentaristas que Pablo se refiere a aquellas que pasaban todo el tiempo sin hacer nada. Y dice alguien dijo que la mente ociosa es taller del diablo. ¿Tú quieres que el diablo te coma los pensamientos, te llene de depresión, de malas intenciones, de pensar mal de los demás, de estar entretenida con falsas doctrinas? No hagas nada, no hagas nada. Para de trabajar, no hagas nada. Vuélvete un desocupado y una desocupada. Ese es el peligro de que ahora te paguen por no trabajar. Van a llevar cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, miren el peligro, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa sed de algo nuevo, enséñame algo nuevo, la nueva revelación. Ay, mira lo que dijo este. Oh, yo nunca lo había visto así. ¡Ah! Peligro. Peligro. Dice aquí, versículo 8, mira cómo es el modo operandi de ellos. Siempre tienen una nueva revelación. Te voy a mostrar lo que significa la escalera de Jacob. Y tú dices, sí, hay algo nuevo ahí. Sí, la escalera de Jacob significa la revelación de la escalera, los 7 peldaños de la ascensión. Y tú dices, ¡ah! Y parece que estoy jugando, pero hay cosas así en la internet. Versículo número 8 dice, de la manera que Janes y Jambres. ¿Sabe quiénes son Janes y Jambres? Janes y Jambres eran los magos de Faraón. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Cómo resistieron Janes y Jambres a Moisés? Moisés llega con su vara y la pone delante de Faraón, y la vara se convirtió en una serpiente. Y dice Faraón, Janes, Jambres, ¿qué pueden hacer contra esto? Y vinieron ellos y trajeron cada uno una vara, la tiraron al suelo y se convirtió en culebra. Pero dice la Biblia que la de Moisés se comió a la de ellos dos. Y se quedaron como, ¡ah! ¿Y la vara? La perdiste. Y entonces Moisés hace un milagro y ellos lo replican. Y estuvieron así como por 3 ocasiones más. Llegó un punto en que ya no pudieron seguir los milagros. Pero ¿sabe qué dice esto? El diablo es tan astuto que se va a mover con falsos milagros, porque sabe que hay una iglesia al último tiempo que depende de milagros para validar la existencia de Dios. Los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Y hoy hay mentalidad judía y griega en la iglesia. Queremos sabiduría sobreexaltada y señales todo el tiempo. Y yo creo en las señales y en la sabiduría de Dios, pero por encima de ello creo en el que las hace. Y si no la valida el Espíritu Santo, no le digo amén a lo que no viene de Dios.
Derek Prince fue un predicador que murió, partió con el Señor. Él escribió mucho sobre oración y él dijo en una ocasión, hablando acerca de los últimos tiempos, el movimiento carismático, todo el que cree en todas las señales y prodigios, milagros, nosotros creemos en todo eso. El movimiento carismático tiene que tener mucho cuidado porque dentro de ese movimiento saldrá el anticristo. ¿Cómo que saldrá el anticristo dentro del movimiento cristiano? Claro, porque le gustan tanto las señales y milagros que él se levantará como un falso profeta que hará descender fuego del cielo y hará señales y milagros, y la gente se postrará y dirá: este es el hombre de Dios, este es el enviado de Dios, porque nadie puede hacer lo que él hace. Pero cuando tú sabes que el Mesías ya vino y ya él hizo lo que nadie puede hacer, que es morir en una cruz, no es darle vista a los ciegos, no es resucitar a los muertos, es resucitar a Él. Él es la primicia de la resurrección, no Lázaro. Tú puedes ver, porque Lázaro resucitó para morirse otra vez. Cristo resucitó para permanecer vivo para siempre. El miércoles en la sección de Buenas Noticias voy a enseñar por qué creo en Jesús. La pregunta que esta sociedad se está haciendo: ¿por qué creen en Jesús? ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Por qué Jesús no es el Jesús de las tantas religiones? ¿Por qué yo puedo defender a través de la Biblia? ¿Y qué otro argumento tienes para decir que creo en Jesús? A lo mejor tú mismo te lo has preguntado. Porque hoy la persona de Jesús es la que está siendo atacada, porque saben que no pueden pelearse con Dios el Padre. Él puede ser cualquier cosa, y dentro de esa sombrilla llamada Dios entra todo el mundo, pero nadie puede suplantar a Jesús. Entonces esta gente busca a aquellos que tienen sed de aprender y nunca son saciados, que tienen pecados ocultos no resueltos. Y entonces, ¿saben cuál es el mayor pecado de esta mujercilla y de los hombrecillos también? Que tienen orgullo, que quieren encontrarse con alguien que les diga qué importante eres. Miren lo que hace el líder de una secta. El líder de una secta te dice que él es casi Dios, un cuasi Dios. Pero luego te dice a ti que tú estás en la iglesia perfecta, la congregación perfecta, que esta es la mejor congregación, este es lo mejor que puede suceder. Si tú no estás en esta congregación, fuera de aquí no ocurren los milagros que ocurren en este lugar, fuera de aquí no pasa lo que pasa en este lugar. Y la gente que hace, se les empodera el deseo de decir: yo pertenezco a la verdad y yo pertenezco al lugar donde Dios está, soy grande, y la torre de Babel se vuelve a construir. Pero cuando decimos que no importa qué nombre tenga nuestra iglesia, qué denominación, y que todos los que están congregados ahora alrededor nuestro son nuestros hermanos de la fe, y que no se trata de un culto, de una iglesia, de un pastor, de una prédica, de una enseñanza, de un rótulo fuera de la iglesia, de una denominación, sino de Cristo y de esta palabra, la verdad. La gente dice: ay no, eso no me hace grande. Eso lo hace grande a Él. Ese es el evangelio, tú pequeño y Él grande. Y ahora lo otro que te va a servir, que dice Pablo aquí, es que tú debes conocer por adelantado el final de los falsos cristianos. Versículo 9 dice: mas no irán más adelante, su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, Janes y Jambres quedaron en ridículo, y aún Faraón dijo: no me sirven para nada. Llegará un día en que todo el que es falso, aunque hoy diga que es verdadero, será públicamente que era un falso cristiano, y será revelado al mundo que no era lo que decía ser. Yo no quiero ser parte de eso, de los que se avergüencen, aunque sea en la última hora. En tu nombre eché fuera demonios, liberé a las personas, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre sané. Y Él les va a decir: ¿quiénes son ustedes? Yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que nunca los conocí? La palabra conocimiento ahí tiene que ver con intimidad. Yo sé quién eres, yo sé que tú hacías milagros, yo sé que tú decías sanar, pero realmente nunca te conocí relacionalmente, nunca te relacionaste conmigo de una manera salvadora, nunca fui tu Señor y tu Salvador, así que ahora no tienes lugar conmigo. Lo que hacías era una obra de maldad, porque lo único que estabas construyendo era un imperio a través de tu ministerio. Estabas usando a Dios para tus propósitos y no viviendo tú para los propósitos de Dios, como dijo Spurgeon. O como dijo Adrian Rogers. ¿Cuál es el carácter? Fíjense, el carácter de los falsos creyentes, cómo debemos reaccionar. Y ahora vamos a ver el perfil de los verdaderos creyentes. ¿Cuál debe ser nuestro carácter si estamos en Cristo? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Ya identifiqué cómo yo puedo ver y saber que alguien más o menos está siendo influenciado por el espíritu del anticristo. Ya sé cómo responder frente a eso. Y ahora, ¿cómo debo ser yo? ¿Qué se sobrepone? Se sobreentiende que yo debo tener como creyente. ¿Cuál debe ser mi carácter? Mira los versículos 10 al 11, la primera cosa que Pablo dice. Dice: vas a construir tu carácter siguiendo el testimonio de los verdaderos cristianos. Eso es lo primero que tienes que hacer.
Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le está diciendo Pablo a Timoteo, lo primero que tienes que hacer es asociarte con las personas correctas, que tienen una trayectoria de vida, que están por cerrar el último capítulo de su vida, y ha habido una línea de continuidad, siempre han sido los mismos, desde el día 1 en Cristo hasta el día 0, o hasta el día final. Yo miro el testimonio de mi pastor que ya está con el Señor, miro el testimonio de otros hombres de Dios que se nos adelantaron, y yo digo, Señor, esa línea de continuidad, cómo amaron a su esposa, cómo amaron a sus hijos, cómo fueron fieles al ministerio, cómo se relacionaron con el dinero de la iglesia, cómo hicieron cómo inclusive reconocieron sus faltas, por pequeñas que hayan sido, delante de los hombres. Señor, yo quiero ese carácter. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy queremos ponernos, wow, ¿viste la ropa que traía? Por eso a veces digo, debemos vestirnos sencillos. El traje de marca, yo quiero ese traje italiano de ese pastor, yo quiero el carro que maneje, no tengo ningún problema con esto, pero comenzamos a poner la atención en las tonterías de la vida que algún día dejarán de ser. Oh, ¿tú viste la palabra en griego que usó? ¿De qué me importa a mí la palabra en griego? Sencillamente, ¿de qué me importa a mí la palabra en griego? ¿Cómo tú la cumples en tu vida? ¿Cómo tú la vives? ¿Cómo tú tratas a tu mujer? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cuán humilde eres para reconocer tu falta? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Cómo vives delante de la gente? ¿Cómo hablas la verdad y no la mentira? Eso es más importante que todas las palabras griegas que tú puedas mencionar, y todos los diccionarios que puedas mencionar, y todo lo impresionante que podamos ser los hombres que predicamos delante de una plataforma. Pablo dice, sigue el testimonio de verdaderos cristianos, identifícalos. No son los más llamativos, pero son los más idóneos. Número 2, se afirma el carácter de los verdaderos cristianos, reconociendo que la verdadera fe siempre sufre persecución. Versículo 12 dice, así también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estás siendo perseguido por ser cristiano? No. A lo mejor dices, no, nadie sabe que soy cristiano. Solamente identifícate, solamente párate, solamente muéstrate, solamente di, soy cristiano. No tienes ni que decir en qué crees, simplemente identifícate con Cristo y empezará la persecución. No tienen que colgarte en una cruz, no tienen que quemarte en una hoguera, sencillamente verás la persecución intelectual y la persecución inclusive de argumentos, y la persecución inclusive física que va a venir contra tu vida cuando tú te identifiques con alguien que le molesta a la sociedad moderna. Y en tercer lugar, el carácter de los verdaderos creyentes se mantiene persistiendo en lo que hemos aprendido y creído de las Escrituras. Me encanta lo que Pablo le dice a Timoteo, versículos 14 al 17, dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué quieren las mujercillas? Aprender algo nuevo. Timoteo, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a persistir en lo que ya aprendiste. ¿Notan la diferencia? La generación nuestra ha sido motivada a buscar la nueva revelación. Las Escrituras nos enseñan a persistir en la verdad que Cristo nos reveló y que ya tenemos dentro nuestro. Esa es la clave. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, desde que eras niño, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué te puede hacer sabio? Ah, no, porque yo aprendí por el maestro fulano de tal. Si lo aprendiste, tienes luego que corroborarlo en las Escrituras. Si las Escrituras dicen que eso es lo que está diciendo, dirás amén. Pablo llegó a una ciudad, Berea, y los judíos que estaban allí eran nobles, no porque querían contender con Pablo, sino porque tenían sed de la verdad. Y cuando lo escucharon predicar acerca del Mesías, fueron a los profetas. ¿Qué dice el profeta de los Mesías? ¿Y qué dice este predicador? Exactamente lo mismo. Este hombre es de Dios. Y se rindieron a Cristo. Y Pablo dice, estos eran nobles, porque en su búsqueda de la Escritura no era para contender conmigo, sino para encontrar a Cristo, y para que yo realmente fuera respaldado por el testimonio de las Escrituras. Eso lo hace un verdadero cristiano. Hay gente que hoy coge la Biblia para decir que tú estás diciendo algo que no está bien y entrar en una contienda. Los verdaderos cristianos la buscan para decir, es para decirle amén, o sencillamente decir, no le voy a decir amén, no tengo que entrar en contienda contigo, sencillamente la Biblia no lo dice. Y si la Biblia de él no lo dice, yo no lo creo. ¿Qué necesitan las nuevas generaciones para ellos también creer?
Una pregunta que todos los adultos, especialmente los hombres, a ver, varones que están aquí hoy, hombres adultos, padres de familia y hombres en general, levanten las manos todos los varones aquí mayores de 18 años. El reto principal va para ustedes ahora, y las madres, las mujeres también, pero principalmente los hombres. ¿Qué necesitamos nosotros para que las nuevas generaciones también puedan creer? Necesitan modelos correctos. La nueva generación necesita modelos correctos. ¿Te acuerdas del niño que estaba subiendo la montaña y su padre iba arriba delante de él y el padre se vira preocupado? Hijo, ¿estás bien? Y el niño le dice, papá, no te preocupes, estoy siguiendo tus marcas. La importancia del modelo. El autor y conferencista cristiano Josh McDowell, si quieres saber cómo defender tu fe, lea a este hombre. Josh McDowell dice que la generación Z nació entre 1995 y 2010. ¿Quiénes nacieron en esa época? 1995 al 2010, que están aquí en esta mañana. Tenemos algunos. Qué pena con todos los demás, ¿verdad? La generación Z es la primera generación que busca su identidad fuera del hogar y la desea construir en la sociedad y en los grupos de su preferencia. La primera generación, ni tan siquiera los millennials, la generación Z es la primera que quiere construir identidad personal en el grupo y no en el hogar. Esto no es para todos, por supuesto, pero la gran mayoría, lo que define a una generación es esto. Antes de que los critiquemos, tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué ellos están saliendo a buscar identidad fuera y no en el hogar? Porque el hogar está fracasando. Porque los modelos que tienen que estar dentro del hogar les enseñan cómo ellos tienen que comportarse sin comportarse ellos. Hay una frase que usaba mucho en Cuba que dice: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Di la verdad, pero luego dices, dile que no estoy. Y comienzas a ver que te están enseñando principios y valores, inclusive peor aún cuando dices que esos principios y valores salen de la fe y los adultos no lo viven. Ellos dicen, si vivo en la casa de unos grandes hipócritas, mejor me voy a ganar identidad afuera con aquellos que a lo mejor están mal, pero son sinceros. ¿Me hago entender? Porque todo comienza con esa falsa de piedad que las nuevas generaciones están vomitando. No quieren falsa piedad, quieren piedad verdadera. No quieren gente el domingo con las manos alzadas aquí en la iglesia, sino que cuando lleguemos a casa seamos congruentes nuestra fe del domingo con la fe del resto de la semana. Que vivamos la verdad y que caminemos en la verdad. Yo creo que hoy, como nunca antes, las palabras de San Francisco de Asís cobran valor. Él dijo: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Predica el evangelio en todo momento. Cuando sea necesario, utiliza las palabras. Ya sabes a qué se estaba refiriendo. Lo mismo que dijo Spurgeon. El evangelio se revela a través de nuestra conducta y no tan solo a través de nuestras palabras. Padres de familia que están hoy aquí, nosotros tenemos la mayor responsabilidad. Cristo se va a revelar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la siguiente generación, a los muchachos de la iglesia y a los jóvenes en toda la sociedad, cuando Cristo sea revelado a través de nuestra vida. El mundo en el que vivimos tiene demasiados modelos incorrectos y hay demasiados modelos en la iglesia a través del tiempo que han sido revelados o revelación de una falsa piedad, pero hoy está demandando el mundo y Dios también que se levanten hombres y mujeres de fe, que seamos auténticos, no perfectos, porque ¿quién es perfecto? ¿Quién no falla? Pero lo que denota que alguien camine en la verdad es que cuando se equivoca pide perdón, reconoce la falta y puede decirle a la persona: me equivoqué contigo, sea familia o no. Y de esa manera estamos diciendo: yo soy maleable, pero Cristo en mí siempre es el mismo y no me dejará vivir en el engaño ni en el error permanentemente. Seamos de un solo carácter, seamos de un solo material. La integridad es eso, que lo que soy por fuera revela quién soy por dentro. Y que sea eso lo que nos identifique a cada uno de nosotros, porque si Cristo está en nuestros corazones, que Cristo sea visto en nuestras acciones. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y aprovechando que está Norma, Yexenia, familia aquí, levantamos una oración por Rafael. ¿Cómo está Rafa? ¿Es good? Bueno.
Para los que no lo saben, está en el hospital, pero oramos al Señor que lo cura, y creo que ha estado guiando a los médicos y glorificándose en todo el proceso. Así que oramos para que la palabra se vuelva vida en tu vida, y también que nuestro hermano sea cubierto en el hospital en este momento. Padre, te agradecemos por habernos entregado tu palabra en este día, y te pido, Señor, que seamos nosotros ahora responsables con lo que hemos escuchado para volverlo vida en nosotros. Bendice cada corazón, cada hombre principalmente, cada padre de familia, y también a cada hijo, cada hija y cada mujer. Que los hogares, mi Dios, sean inundados con el amor y con la verdad de Jesucristo en nuestras vidas, para que no caminemos en la mentira ni en la falsedad, sino en la verdad. Y ahora te pido, Señor, que seas con mi hermano Rafa en el hospital. Tú lo has cubierto, lo has guardado, tú, Señor, lo libraste de algo peor. Y, Señor, hemos visto tu mano en su vida siempre obrando de la misma manera. Creo que ahora no será la excepción. Ahora tú te vas a glorificar. Ahora hay ángeles enviados por ti alrededor de su cama, y hay una palabra saliendo de tu boca sobre su vida de cobertura, de gracia y de favor. También levanto, Señor, oración por mi suegro, por Manuel. Te pido que ahora lo abraces donde él está, y que continúes la obra de redención, de gracia y de salud en su vida. Extendemos esta oración por cada hombre y cada persona que en este momento está en un hospital y necesita tu intervención y tu poder sanador. Los encargamos al poder de tu gracia, y te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques en nuestros hogares y en nuestras vidas con el poder de Cristo en nosotros. En su nombre oramos. Amén y amén.